médico. Vamos a estar hablando con un excelente profesional, el doctor Michel Butrón. Él es médico cardiólogo. Hablamos sobre las complicaciones que trae el COVID-19 al corazón. Si ustedes tienen algunas dudas, algunas preguntitas que hacerle, pues nosotros felices de transmitirla. Recuerden enviarnos sus consultas a nuestro número WhatsApp 994-617-100. Nos avisan, nos confirman cuando ya lo tengamos al especialista en la línea. Estamos ya gestionando para realizar la comunicación. Por supuesto, es importante que nosotros estemos siempre al día, siempre estemos con el conocimiento de primera mano, ¿no?, de parte de los especialistas, para saber las complicaciones que está trayendo este virus a toda la población. Día a día nos enteramos de más personas. Yo creo que ya a estas alturas todos tenemos a alguien que conocemos, algún familiar, alguna amistad, alguien que tenga que ya se haya contagiado, que ya esté positivo ante el COVID-19. Necesitamos realmente ser muy precavidos, llevar nuestros protocolos muy claros, lavarnos las manos mínimo 20 segundos, abundante jabón, utilizar las mascarillas. Es nuestro primer escudo protector. Hoy en día ya incluso para las personas que están utilizando el transporte público se está exigiendo el uso de los protectores faciales. Todavía no está obligatorio, pero sí ya esto se va a dar. Así es que vayan previniendo, vayan adquiriendo, vayan elaborándoselos ustedes mismos si es posible. Es importante llevar pues todos los protocolos, porque es la única manera de protegernos y proteger a nuestra familia y a nuestra sociedad, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, mira, no me va a pasar nada, pero recuerda que tú puedes contagiar a alguien. De repente ese alguien a quien contagies tiene una enfermedad preexistente, es algún paciente crónico, y yo creo que pues a nadie le gustaría estar en una situación así. Así es que a cuidarse, a protegerse, a tomar todos los protocolos de la mejor manera. Ya me confirman que tenemos a nuestro especialista de hoy. Está con nosotros el doctor Michel Butrón. Él es médico cardiólogo y nos acompaña a esta hora de la mañana. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Fiorella. Muchísimas gracias por la invitación. Yo encantado de poder colaborar con ustedes en cualquier tema en relación a la salud del corazón. Un gusto tenerlo. Después de mucho tiempo lo tenemos, doctor. Siempre es un gusto pues darle al público todo este conocimiento médico, ¿no? Nos dejamos llevar. Estamos ahorita en un momento en el que vemos las redes sociales, escuchamos una cosa, escuchamos otra cosa, ya no sabemos qué creer. Así es que es importante dar el punto de vista médico. El día de hoy vamos a hablar sobre las complicaciones del COVID a nuestro corazón, ahí en su especialidad. Cuéntenos más o menos cómo va este virus afectando nuestro corazón. Bueno, habrá que comenzar comentando que clásicamente es una infección que no solo ataca los pulmones, ¿no? Ya se está demostrando que puede producir diferentes daños a nivel de varios órganos internos, como los riñones, el hígado, el corazón incluso, ¿no? Incluso también el sistema nervioso, ¿no? Se han encontrado síntomas cerebrales, síntomas neurológicos y afectación cerebral. Entonces, hay que comenzar diciendo que este virus tiene una gran afinidad por unos receptores que se llaman receptores ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Y estos receptores se encuentran distribuidos en varias zonas de nuestro cuerpo, principalmente a nivel de los pulmones, a nivel de unas células que se llaman neumocitos tipo 2, que son unas células que tenemos dentro de los pulmones que nos ayudan a realizar el proceso de la oxigenación. Pero también estos receptores se encuentran en otras partes, se encuentran a nivel de las mucosas, se encuentran a nivel del endotelio y se encuentran también a nivel del sistema cardiovascular. Entonces, cuando esta infección ingresa al cuerpo, no solo puede afectar al corazón, como clásicamente estamos viendo, produciendo neumonías, produciendo infecciones respiratorias importantes, sino también puede producir daños cardíacos directos y sobre todo daños a nivel del endotelio, que es la capa que está en el interior de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, al dañar o al ingresar en esta capa, puede producir un daño directo, la muerte de estas células, o incluso hacerlas perder sus capacidades protectoras. Normalmente, las células que están dentro de los vasos sanguíneos, células del endotelio, las células endoteliales, tienen como función evitar la formación de coágulos mediante la elaboración de una serie de sustancias. Pues ahora, cuando ingresa este virus a estas células, las altera, las daña y puede favorecer algo que nosotros llamamos como un estado protrombótico. ¿Qué quiere decir eso? Que estas células pierden la capacidad para evitar la formación de coágulos y se pueden formar pequeños coágulos. Sobre todo esto, por ejemplo, lo hemos visto a nivel del sistema pulmonar, a nivel de los pulmones. Y vemos que se producen microcoágulos en los vasos pequeñitos de los pulmones. Y eso también, lamentablemente, implica una oxidación
Pero también esta infección, al ser también una infección que produce una respuesta inmunológica exagerada, una inflamación importante, puede producir daños directos sobre el corazón, como arritmias, insuficiencia cardíaca, incluso precipitar un infarto. Mire, bastante complicado. Entonces, ahí nos estaba haciendo toda una introducción al tema, doctor, y es muy importante que nosotros concienticemos. No es de que si nos contagiamos, pues es una gripecita y ya está, no pasa nada. No, porque ya estamos viendo hoy en día, pues, pacientes que han tenido complicaciones, como bien lo decía el doctor, no solamente en sus pulmones, sino en otros órganos, y el corazón definitivamente es uno que también se ve afectado. Doctor, estas complicaciones vienen a pacientes que ya tienen algún problema preexistente en el corazón, personas que tienen cierta hipertensión cardíaca, o nos puede atacar a todos. ¿Cómo es que nosotros vamos detectando estas complicaciones y qué pasa con el paciente una vez que superó el COVID? Ya está, pasó el COVID, lo superó, ¿estas complicaciones van a permanecer? Bueno, lo primero es que estas complicaciones obviamente son mucho más frecuentes en las personas que tienen temas antecedentes como hipertensión, ya tienen enfermedades cardiovasculares, personas que han tenido un infarto de corazón, o personas que tienen el diagnóstico de angina, personas que tienen insuficiencia cardíaca, el corazón debilitado, porque la infección actúa sobre estos pacientes y estos pacientes tienen una desventaja. El corazón no es el mismo corazón de una persona joven y sana de 30 o 40 años. Entonces, definitivamente, hay más complicaciones cardiovasculares, eso también se ha visto en diferentes estudios, más mortalidad y más complicaciones cardiovasculares en personas que tienen ciertas características. ¿Cuáles son estas características? Primero, tener una edad mayor de 60 años. Segundo, tener antecedentes de hipertensión arterial, sobre todo hipertensión arterial no controlada. Tercero, tener antecedente o el diagnóstico de diabetes. Cuarto, tener algún diagnóstico de alguna enfermedad cardiovascular, sobre todo enfermedades de las arterias del corazón, como angina de pecho o infarto de miocardio. Luego también tenemos otros pacientes que pueden tener más complicaciones, pacientes con problemas pulmonares, pacientes que tienen asma bronquial, pacientes que tienen ya los pulmones enfermos de forma crónica secundaria al tabaco, que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, pacientes con fibrosis pulmonar. ¿Por qué? Porque el daño en el corazón no es solamente por un daño directo, es decir, no es únicamente que el virus puede infectar las células cardíacas, eso puede ocurrir, es cierto, pero también se produce típicamente por otra alteración. Solamente el daño cardíaco puede producirse primero por una infección directa del virus que comienza a inflamar y a dañar el tejido cardíaco, el músculo del corazón, y eso, por ejemplo, le proporciona lo que llamamos miocarditis, inflamación del músculo del corazón. Pero también el virus puede producir daños en el corazón por un segundo mecanismo, que es por inflamación sistémica importante y formación de coágulos. Esta formación de coágulos, que también se da a nivel de los pulmones, también puede ocurrir a nivel de las arterias del corazón y producir que estos pacientes tengan pequeños infartos a nivel del corazón. Sin embargo, también hay un tercer mecanismo de cómo este virus puede afectar el corazón, y es la alteración en la demanda y en la oferta de oxígeno. El corazón es un órgano que funciona gracias a que le llega una buena cantidad de oxígeno por las arterias que lo irrigan. Cuando un paciente tiene esta infección, lamentablemente se produce algo que ya estamos conociendo, que se llama hipoxemia severa y silenciosa. ¿Esto qué quiere decir? Que el cuerpo no es capaz de ingresar suficiente oxígeno para que todo nuestro cuerpo y nuestros órganos puedan funcionar correctamente. Y el corazón, al ser un órgano que necesita mucho oxígeno, al tener esta disminución de oxígeno también le puede costar más trabajo. Entonces, definitivamente, una persona que ya tenga el corazón dañado, corazón grande, tiene el corazón enfermo, las arterias enfermas, o que tenga hipertensión, es un paciente que va a tener más probabilidades de tener cualquiera de estas complicaciones, sea una insuficiencia cardíaca, sea un infarto, sean incluso arritmias, también se ha descrito como una de las complicaciones más frecuentes, una miocarditis. Es decir, el paciente que tiene algún antecedente, como he mencionado, o que ya sufre del corazón, lamentablemente tiene un mayor riesgo de tener complicaciones. ¿Me puedes repetir la segunda preguntita que me hiciste, por favor? Sí, doctor, queríamos saber pues qué pasaba con el paciente una vez superó el COVID. ¿Estos problemas, estas complicaciones persisten?
Con respecto a las complicaciones después de la infección, no tenemos todavía demasiados datos porque ha pasado poco tiempo. Tenemos recién más o menos unos 6-7 meses de esta pandemia. Lo que sí está descrito es que en infecciones como la neumonía bacteriana o la gripe, la neumonía por gripe, por influenza, el riesgo de que un paciente sufra un infarto está aumentado durante 30 días después de la infección. Es decir, que los pacientes que tienen una infección respiratoria o una neumonía, sea el virus que fuere, o sea la infección, el germen bacteriano que fuere, tienen un mayor riesgo de tener un evento cardíaco en ese mes posterior a la infección. Y esto también se ha demostrado con los casos de las infecciones por el SARS y las infecciones por el MERS, ¿no? Esto también se ha visto en los pacientes. Ahora, efectos secundarios a largo plazo todavía se desconocen, porque no tenemos demasiados pacientes todavía como para poder dar una recomendación adecuada. Sin embargo, lo que sí podemos decir es que si un paciente ha tenido algún evento cardiovascular agudo en la fase de la infección, sí podría tener algunas secuelas. Eso habría que evaluarlo de acuerdo a la magnitud. Si una persona tiene un infarto durante la misma infección porque estuvo en UCI y la infección era demasiado fuerte, se le tapó una arteria del corazón, pues este paciente lamentablemente sería un paciente cardiópata de por vida. Entonces, pero lo que sí estamos viendo es que donde sí estamos viendo bastantes secuelas que posiblemente se queden a largo plazo es en el ámbito pulmonar, ¿no? Muchos pacientes que se recuperan después de haber tenido una infección grave son pacientes que van a quedar posiblemente un buen tiempo, quizás de manera permanente, con una fibrosis pulmonar. Y esto lamentablemente indirectamente puede dañar el corazón. En resumidas cuentas, si un paciente tiene una infección leve, por el momento no disponemos de evidencia que nos diga que este paciente va a tener una afectación cardíaca a largo plazo, salvo en los primeros 30 días. Sin embargo, si este paciente tiene una afección grave, sí será un paciente que tendremos que vigilar estrechamente por si ha ocurrido algún daño durante la infección, un daño directo al corazón. Tenemos que tener entonces todas las medidas preventivas. Yo creo que nadie quiere llegar a estas complicaciones. Cuidemos a nuestros adultos mayores, a las personas que ya tienen alguna preexistencia, que ya tienen ciertos problemas de hipertensión cardíaca. Necesitamos realmente ser responsables, doctor. Lamentablemente día a día se ve la irresponsabilidad en las calles. Entendemos que la gente tiene que salir a trabajar, pero lo que no entendemos es que la gente no está siguiendo sus protocolos. Es que la gente no, en muchos casos ni siquiera creen, ¿no?, la existencia de esta enfermedad o las complicaciones que pueda traer. Piensan que es un tema de que se está alarmando a la población y no es así. Nosotros queremos llevar el conocimiento, queremos llevar el tema preventivo, queremos que todos salgamos airosos de esta pandemia y que no haya más pérdidas. Lamentablemente día a día las cifras nos dicen lo contrario, así es que necesitamos trabajar en la prevención para aquellos pacientes que, como bien lo mencionábamos, ya tienen estas preexistencias cardíacas. Doctor, ¿cuáles serían los métodos preventivos ante esta situación, ante este COVID? Con respecto a los métodos preventivos, esa es una excelente pregunta, porque en realidad lo que mejor podemos hacer con una enfermedad que recién estamos conociendo es evitarla. La primera recomendación es un poco lo que ya previamente has mencionado, quedarse en casa, personas mayores de 60 años, o que tengan estos antecedentes de hipertensión, diabetes, un problema en el corazón, algún problema pulmonar, quedarse en casa, mantener una adecuada higiene, lavado de manos, tener un protocolo de desinfección si es que alguien entra de fuera, no recibir visitas, por favor. Y estoy viendo algunos casos de amigos o conocidos que, como ya se acabó en teoría la cuarentena, pues comienzan a visitar a papá, comienzan a visitar a mamá, comienzan a visitar a sus tíos. Lamentablemente se están produciendo infecciones ya en el ámbito que nos va a comenzar a tocar a todos. Entonces, lo primero es no salir de casa a menos que sea imprescindible. Ahora hay diferentes alternativas para conseguir incluso los alimentos, ¿no? Empresas de delivery, pueden traer desde los supermercados o desde algún otro sitio de abastecimiento, una tienda de abarrotes, pueden traer lo que nosotros necesitamos. Luego, si es que una persona de estas características, una persona de riesgo por algún motivo de fuerza mayor, tiene que intentar salir con todas las protecciones. Primero, pues una mascarilla adecuada, si es posible también lentes de protección, un visor. Yo personalmente lo recomiendo a todos mis pacientes, visor, porque ya tenemos más evidencia de que este virus también se reproduce mediante aerosol, se queda en el aire, en los espacios cerrados.
durante algunas horas, y luego también en lo posible mantener el aislamiento social, evitar los lugares aglomerados, mantener una distancia por lo menos de 1,5 metros de otras personas y llevarse su frasquito con alcohol líquido o alcohol en gel para estar permanentemente lavándose las manos. Yo también considero que el uso de guantes no es recomendable porque da una falsa sensación de seguridad, en la cual vamos a tocar todo y hasta incluso nos podemos tocar la ropa, nos tocamos el celular y hay una contaminación cruzada, ¿no? Entonces, mi recomendación es salir sin guantes, pero ¿para qué? Para intentar no tocar cualquier objeto. Y segundo, para que apenas toquemos algo rápidamente o nos lavamos las manos en un sitio que tenga estos dispensadores de agua y jabón o nos aplicamos nuestro alcohol en gel. Entonces, esas recomendaciones definitivamente son importantes. Ahora, con recomendaciones más específicas para estos pacientes, lo primero es no dejarse llevar por la falsa información, ¿no? Cada vez estamos viendo que la ignorancia no se debe quizás a una falta de información, sino incluso al exceso, ¿no? Exceso de información errónea. Entonces hay muchos pacientes que están comenzando a consumir o a tomar preparados de eucalipto, de quión, de limón, personas que están comenzando a comprar o consumir el dióxido de cloro, personas que están comenzando a consumir ivermectina y hidroxicloroquina de forma particular, sin asistencia médica, y por el momento no hay ninguna evidencia de que ninguno de estas terapias naturales, ¿no? O esto de alcalinizar el pH sirva. No hay ninguna evidencia. El pH no se alcaliniza o acidifica si es que mis riñones funcionan bien, mis pulmones trabajan de forma normal. Nuestro cuerpo tiene la tarea y se enfrenta siempre a mantener un pH de 7.4. Si yo consumo más alimentos alcalinos, al final mi organismo va a eliminarlos y lo que va a mantener es un pH normal. Eso no tiene ningún sentido. Tampoco tiene ningún sentido utilizar el dióxido de cloro de forma preventiva o como tratamiento porque no hay ninguna evidencia que lo recomiende e incluso hay alguna evidencia que puede ser tóxico. Y luego, no automedicarse en absoluto, no estar tomando ivermectina, ni cloroquina, ni aspirina, ni warfarina, como se comentó un colega de forma errónea en Lima, porque estos medicamentos pueden tener efectos secundarios. Tienen que ser indicados explícitamente por un médico. Y lamentablemente, con respecto a la evidencia que estamos viendo, la ivermectina y la hidroxicloroquina parece que no tienen ya tantos puntos a favor en los últimos estudios. Incluso en España, por ejemplo, que es un país que ya ha pasado la primera curva, están lamentablemente volviendo a la segunda, ya no lo utilizan en sus protocolos. En sus protocolos de atención, en las fases leves, simplemente sintomáticas. Ahora, ¿qué otra cosa para los pacientes que tienen comorbilidades? Mi recomendación es, en lo posible, no salir, no interrumpir su medicación. Es muy importante que sigan tomando sus medicamentos y que eso estaban controlados. Y si por algún motivo necesitan alguna revisión, afortunadamente ya contamos con la tecnología de las visitas médicas o telemedicina, ¿no? La teleconsulta. Entonces, estas teleconsultas obviamente no son lo mismo que una consulta presencial, tienen sus limitaciones, no podemos hacer exámenes físicos o procedimientos, pero sí quizás podemos resolver al menos el 70-80% de los casos en los que los pacientes están comenzando a descompensarse, están comenzando a tener alguna pequeña alteración que quizás con una teleconsulta podamos resolver evitando el riesgo de que el paciente se contagie. Y lo otro es que algunas personas, algunos médicos, estamos atendiendo de forma particular todas las medidas de bioseguridad para reducir el riesgo de que estos pacientes puedan infectarse al acudir a los consultorios, de modo que también hacemos pues una limitación del personal. No es lo mismo acudir a un hospital, acudir a una clínica, que acudir a un consultorio privado, ¿no? El riesgo es menor. De todas maneras, garantizar, inspeccionar y preguntar cuáles son los protocolos de bioseguridad que tienen los colegas que aún estamos atendiendo de forma particular para que puedan ustedes tener la garantía de que en ese sitio no se van a... Entonces, sería básicamente eso, no interrumpir su medicación, no creer en falsas soluciones. Esta es una pandemia, pero igual nos tenemos que regir por el criterio científico, dar tratamientos que sepamos que van a funcionar y si es que hay alguna alternativa para ayudar a estos pacientes, la telemedicina creo que ha llegado para quedarse y para poder asistir a estas personas que o no pueden desplazarse o viven muy lejos o por cuestiones de seguridad no desean correr ni el mínimo riesgo de exponerse.
Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Estoy segura que hemos ayudado mucho a las personas que están en casa a tomar en cuenta estos métodos preventivos, ¿no? Por ser una enfermedad nueva, pues de todas maneras tenemos que evitarla en lo posible y necesitamos realmente seguir los protocolos al pie de la letra. Muchísimas gracias, doctor. Y para todas aquellas personas que quieran tener algún tipo de consulta, sabemos que usted está teniendo de la misma forma todos los protocolos en su consultorio particular. ¿Cómo podemos generar algún tipo de cita, doctor? Sí, yo encantado de atenderlos. Obviamente no estoy atendiendo pacientes que tengan síntomas respiratorios, fiebre, tos, fríos, mucosidad, dolor de garganta. Son pacientes que sí les puedo brindar asistencia mediante telemedicina, y para aquellos que no tengan estos síntomas, con todo gusto, encantado de atenderlos. Me pueden contactar al 977-131688. Mi consultorio queda en la calle Misti 604, interior de Villa. Estoy encantado de poder servirlos, ayudarles y sobre todo pues recomendarles que se queden en casa en la medida de lo posible, usar su mascarilla, intentar no visitar a nadie ahora. Estamos en la peor etapa porque ahora los hospitales están colapsados. Ya no es cuestión de si tengo seguro o no tengo seguro, o si tengo dinero o no tengo dinero. El problema es que ya no hay camas y la mejor forma de infectarnos es quedarnos en casa, siempre y cuando sea obviamente posible. Si que tenemos que salir, entiendo, ¿no? Hay personas que tienen que ir día a día, pero por favor, respeten las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud. Guarden su distancia, usen su mascarilla. Muy importante la higiene de las manos, y ánimo que para esto estamos aquí, para servirles. Excelente, muchísimas gracias. Estuvo con nosotros el doctor Michel Butrón, él es médico cardiólogo, y el día de hoy hemos conocido sobre las complicaciones que trae este COVID-19 a nuestro corazón. Así es que no nos expongamos, no expongamos a nuestros seres queridos de una manera innecesaria. Seamos muy cautelosos, que como bien lo decía el doctor, estamos entrando en una etapa bastante crítica. Ya no hay abasto hospitalario, así es que por favor a cuidarse así. Nada es exagerado, todo es ahora justificado. Nos vamos a ir a una pausa comercial, amigos. Volvemos en breve con más para ustedes. Nos quedamos juntos hasta las 12.